La Copa del Mundo es uno de los eventos más importantes para los fanáticos del fútbol. Millones de seguidores sueñan con que su selección levante el trofeo de campeón, pero solo una podrá hacerlo. Mientras eso sucede, te traemos la mejor selección de canciones para que disfrutes del torneo con la mejor compañía futbolera. Cerveza y música. Nosotros ponemos el ruido y tú las chelas. Esto es Gradas y Guitarras, el fútbol desde la música. En sus inicios, el fútbol mexicano tuvo entre sus clubes a equipos españoles. La comunidad ibérica, asentada en nuestro país, se reunía para socializar con los suyos y recordar a la madre patria mediante el balón. Al igual que los clubes ingleses, los hispánicos fueron parte esencial de la Liga Mexicana. Por eso en los primeros años el balompié nacional estuvo conformado por los extranjeros. Deportivo Español, España de Veracruz, Club Deportivo Euskadi, Aurrerá, Campesinos de Cataluña, Asturias y Real España fueron las escuadras que militaron en el fútbol local. Al paso de los años, la presencia hispana iría disminuyendo hasta quedar extinta. La comunidad española, que durante la primera mitad del siglo XX viviría una época de oro en el fútbol mexicano, de ella hoy solo queda el recuerdo. Estás escuchando Gradas y Guitarras Mundialista. Hostia, suspenderán el partido fijo. ¿A quién cojones te importa eso? El fútbol es el opio del pueblo, cago en Dios, que me den pan pero me cago en el puto circo. Venga, Guasay, que ya estará aquí. ¡Todos los hinchas! Esperando el momento de que dé comienzo la expedición. Decenas de autobuses aparcan en fila con los que viajará toda la afición. Se ha dado la salida, es muy temprano, a nadie le importa ponerse a privar. Muchos están de pie, algunos sentados, con la música muy alta se ponen a bailar. Todos los hinchas a ritmo de ska, todos los hinchas comienzan a privar. Todos los hinchas a ritmo de ska, ansias de juerga, euforia animal. Todos los hinchas a ritmo de ska, todos los hinchas comienzan a gritar. Todos los hinchas a ritmo de ska, ansias de juerga, euforia animal. Pronto han llegado a la ciudad y en una calle juntos privando sin pagar. Ese es su territorio, les dejan en paz. Ni la policía se atreve a molestar. Botellas y vasos comienzan a volar. Los escaparates los hacen estallar. Un cántico de fondo se escucha y contagia, y los brazos agitan a la vez que cantan. Llegado el momento de salir corriendo, los guerreros antifas localizan un bar. Hay que darse prisa, todos quieren verlo. Aquí están los ultras de la ciudad. Venga, las botellas lanzan sin parar. Los ultras agachados dentro del bar, abriendo hasta las mesas, las llamas van a más. El partido suspendido por el luto local. Todos los hinchas a ritmo de ska, todos los hinchas comienzan a privar. Todos los hinchas a ritmo de ska, ansias de juerga, euforia animal. Todos los hinchas a ritmo de ska, todos los hinchas comienzan a gritar. Todos los hinchas a ritmo de ska, ansias de juerga, euforia animal.
A inicio de los 80s comenzaron a crearse los grupos de aficionados radicales en España. Si bien, años antes, ya existían grupos de animación llamados peñas, estos no tendrían la cualidad de extrema violencia que caracteriza a los ultras, aunque hay algunos que toman como origen los grupos de aficiones previos al establecimiento oficial del grupo ultra, por lo que en algunos casos los años de fundación pueden variar. No es casual que a partir de esa década se diera la aparición de los grupos ultras españoles que en la actualidad conocemos. La influencia extranjera que trajo consigo el Mundial de España 1982 produjo los primeros grupos de hinchas radicales a partir de una mezcla del hooliganismo inglés y los ultras italianos. Algunos de los grupos que surgieron fueron los siguientes: Del Sevilla, Viris Norte 1975. de Real Madrid, los Ultrasur en 1980, De la Real Sociedad, Mujica Taldea en 1981. del Atlético de Madrid, Frente Atlético en 1982, Del Cádiz Club de Fútbol, Brigadas Amarillas 1982. del Athletic Club, Jerry Norte Taldea 1982, Del Real Betis, Supporters Gol Sur en 1986. de Rayo Vallecano, los Bucaneros en 1992. Faltan muchos más, pero como viste, hay varios cuyo año de formación corresponde a los años 80. Estas organizaciones comenzaron a marcar una fuerte presencia en los estadios. Ya para la década posterior, el territorio ultra estaba perfectamente enmarcado y para los medios de comunicación, los ultras se volvieron un problema que empañaba el fútbol de ese país. Estás escuchando Gradas y Guitarras Mundialista.
Los clásicos más conocidos del fútbol español son el Real Madrid contra Barcelona y los merengues frente a los colchoneros. Pero hay otros duelos que también son protagonistas de grandes enfrentamientos, que no solo se viven en el campo de juego, sino también en las gradas y en las calles. A continuación, te mencionamos algunos. En Galicia tenemos el derbi gallego, también conocido como el Onoso Derbi, entre el Celta de Vigo y el Deportivo La Coruña. En el País Vasco tenemos al derbi vasco, también denominado Euskal Derbia, entre el Athletic Club y la Real Sociedad. En Cataluña, el derbi barcelonés, o también conocido como el derbi catalán, entre el Barcelona y el Espanyol. Barça! 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 En las gradas el partido va a comenzar. Se preparan las hinchadas, no hay piedad para el rival. Blaugrana son los colores que defiendes con valor. Blaugrana son los colores de la más dura afición. Va aumentando, el alcohol hace su efecto en los bares, en los campos, siempre borrachos, siempre animando. La cosa ha salido bien, que el partido se ha ganado y lo que hemos disfrutado, eso es un azul pateando. Estás escuchando Gradas y Guitarras Mundialista. El movimiento ultra español de los años 90 estaba perfectamente demarcado. En el interior de los estadios, los fondos se llenaban jornada a jornada con banderas, bufandas, lienzos y cánticos que animaban a los clubes. Los colectivos de hinchas no solo tenían un carácter violento por el fútbol, sino que aunado a esto las ideologías de las tribus urbanas se trasladaron de las calles a las gradas. Esto se agudizó cuando las agrupaciones iniciaron por seguir posturas políticas de izquierda o derecha. De acuerdo con el diario El País, esta década fue la época de oro de los ultras españoles. Los medios de comunicación se interesaron por este fenómeno y lograron una difusión del movimiento ultra que se vio acompañada de la satanización, la desinformación y la banalización de estos grupos. És possible que hi hagin, però nosaltres ja t'hem dit abans que anem a animar i si cal anar a sac amb aquella colla de fills de putes, va. Però en principi no tenim pensat atacar pericos pel sol fet de ser pericos. Ara, amb les brigades, si venen, ens trobaran. El Espanyol va a ganar y vamos a matar a todos los Poisson-Nois. Sureda, eres un hijo de puta, lo digo por la tele, me voy a follar a tu novia. Así, chaval, el Espanyol. Arriba España, hombre, el Espanyol es el mejor y puta Barça, chaval. Al igual que Inglaterra,
los hinchas radicales iniciaron una divulgación de sus ideas para contrarrestar el discurso de los medios masivos mediante fanzines o revistas. Algunas de las publicaciones periódicas que alcanzaron mayor popularidad fueron Hinchas y Supporters, y la más conocida, Super Hincha. El momento ha llegado, te levantas y esta, te pones las botas, te rapas la cabeza. Pillas el bomber, las entradas, las cervezas, que no se olviden las bengalas en la mesa. Llegas al refugio, te pones a privar, hay garimbas gratis para el personal. Pasa el tiempo, estás emboñado, se acaban los bidones, en la grada vomitamos. Aquí llega la armada, hooligans en las gradas. Hay que matar, hay que matar, hay que matar a los azul. ¡Puta España! Estás escuchando Drogas y Guitarras. Mundialista.